Bueno, ahora vamos a ver en este caso la deformación torsional elástica. Entonces tenemos el elemento, la superficie, y acá vamos a estudiar el ángulo que se forma al torcer esta barra. Entonces, el material obviamente tiene una rigidez, ¿no es cierto? Obviamente el material se opone a que esté rotando este elemento. Entonces vamos a estudiar nosotros el ángulo, en este caso, que genera esta torsión. Ángulo de torsión de un miembro circular. La fórmula sería esta, ¿ya? Donde tenemos el par, el largo, el momento de inercia polar y el módulo de sección cortante. En donde esto sería el ángulo que se mide en radianes, T es el par de torsión, L es el largo, J el momento de inercia polar, módulo de elasticidad cortante, G. Acá tenemos algunos módulos para distintos materiales, como acero aleado al carbón simple, ¿no es cierto? Oxidable, aluminio, cobre, berilio, magnesio, aleación de titanio. Y ahí estaría todo esto en gigapascales. Recordemos que el prefijo giga significa por 10 elevado a 9. Entonces, estos serían, por ejemplo, 80.000 millones de pascales. En este caso, el acero aliado y al carbón simple. Veamos el primer problema. Dice, determine el ángulo de torsión en grados. Acá lo están pidiendo en grados, como dice ahí, entre dos secciones con una separación de 300 milímetros. Eso sería el largo. Dice que es de acero inoxidable tipo 304. Dice que el diámetro es de 12 milímetros y el par sería de 20 newton metros. Hay que determinar el ángulo. El largo es 300 milímetros, que serían 0,3 metros. Se divide en 1000 y así se pasa a metro. La G sería de 69 gigapascales, todo lo da la tabla vista anteriormente. D serían 12 milímetros, que es el diámetro. En metros sería 0,12 metros. T, que es el par, serían 20 newton metros. Y esto sería el ángulo. ¿Qué es lo que se pide? Bueno, acá debemos determinar lo que es el momento de inercia polar. Puesto que no lo tenemos directamente, debemos calcularlo con el diámetro. Análisis. Esa es la fórmula para calcular el ángulo y lógicamente falta el momento de inercia polar. Es decir, se tiene todo esto, ¿no es cierto? Todo esto lo tenemos acá. Lo que es el momento de inercia polar y que estaría acá. Entonces, con esta fórmula de abajo calculamos el momento de inercia polar y ahí aplicamos la fórmula del ángulo. Entonces, para poder determinar el ángulo, se debe calcular inicialmente el momento de inercia polar, que sería esta fórmula, y con ella podemos calcular luego el ángulo que sería con esta fórmula que está acá arriba. Continuemos. Entonces acá tenemos la fórmula del momento de inercia polar. Reemplazamos el diámetro en la letra D en metros. Entonces reemplazamos el valor del diámetro, que sería este valor, acá en este lugar. Bueno, en una calculadora esto sería de la siguiente forma. Ya en la calculadora sería, eso es de fracción. El pi siempre es shift exp por 0,012 elevado a 4. Bajamos y dividimos en 32. Ese sería el valor. Bueno, en este modelo de calculadora, que es previamente tal una aplicación de un celular, pero funciona muy parecido a una calculadora real, ¿no es cierto? Bueno, yo quiero, no quiero eso. Yo quiero con esta tecla la notación científica. Pero en este modelo entrega las distintas formas, ¿no es cierto?
Una calculadora normal mostraría en este caso la notación científica, que es otra forma de entregar la respuesta a lo que estoy calculando. Aquí estaría, ¿no es cierto? Y ese sería el valor del momento de inercia polar. Una vez que tengamos el momento de inercia polar, ahora debemos reemplazarlo en la fórmula. Entonces, T estaría en ese lugar. ¿Y cuánto vale T? T vale, ¿dónde lo tenemos? Acá, 20. Entonces esos 20 los reemplazamos ahí. Después viene L en ese lugar. ¿Cuánto vale L? Eso. Lo reemplazo acá. Después viene J, que es el momento de inercia polar. J, 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 el que recién calculé. Ese valor. Y ese valor lo reemplazo acá. Después viene el módulo, que sería eso. Lo reemplazo acá. Recuerden que esto lo dan en giga. Entonces es lo mismo que 69 por 10 elevado a 9. Entonces acá colocamos esto acá, pero con mayor cantidad de ceros. Es decir, lo vamos a escribir con los 9 ceros. Entonces acá lo escribimos con los 9 ceros. Está la diferencia. Yo prefiero la que está arriba, sí. Y en una calculadora sería así. Fracción 20 por 0.3. Acá serían 2,04. Esta tecla es por 10 elevado. Entonces, ¿a cuánto elevado? A menos 9. Y la otra serían 69. Esa tecla elevado. ¿Y por cuánto elevado? A 9. Prefiero esa, es más exacta, ¿no es cierto? Porque acá uno puede cometer el error de equivocarse en un cero. Que son muchos ceros. Y ahí tendríamos la solución. Ahí estaría. Entonces, ese sería el ángulo, pero lo piden en grados, no en radianes. Amplificamos por una fracción equivalente a 1. De abajo colocamos el pi radian y arriba el 180 grados. Acá podemos cancelar radian con radian. Y daría 2,44 grados. Esa sería la respuesta. Bueno, el siguiente dice de la siguiente forma, valga la redundancia. Determina el diámetro requerido de una flecha redonda, se refiere a un eje, de aleación de titanio. Eso es para el módulo. Si no se debe torcer más de 0,6 grados. Esos 0,6 grados hay que pasarlo a radianes. Acá sería al revés, ¿no? Hay que pasarlo a radianes. Acá dan el largo, ¿no es cierto? Y acá dan el par. Entonces, datos. Primer dato, el módulo. Según la tabla visto anteriormente, estaría ese dato. El ángulo que está en 0,6 lo amplificamos por una fracción para pasarlo a radianes. Entonces acá sería que un pi radian partido en 180 grados. Así se van los grados y esto quedaría en radian. Serían 0,0105 radianes. Otro dato es el largo, que está acá, que son 400 milímetros. Estos metros serían 0,4 metros. Se divide en 1000. Y el par es 25 newton metro que está acá. ¿Cuál es la incógnita? El diámetro. Entonces, análisis. Bueno, esta es la ecuación. Pero resulta que en la J, que es el momento de inercia polar, se encuentra el diámetro. ¿Y por qué? Porque recordemos que la J es pi diámetro a la cuarta partido en 32. Entonces, todo esto estaría en lo que es la J. Entonces tengo dos formas de hacerlo. Una es reemplazar lo que vale la J acá. O la otra es calcular derechamente lo que es la J, ¿no es cierto? Con la ecuación de arriba. Y teniendo la J puedo calcular el diámetro. Entonces, ¿cuál sería nuestro análisis? Dice, la incógnita se encuentra en la variable J. Hay que calcular un momento de inercia polar, ¿ya? Que sería la forma más fácil, para poder emplear la segunda ecuación y despejar el diámetro. Sí, perfecto, calcula un momento de inercia polar con la primera. Hay que despejarla solamente y valorizar. Y una vez que tengamos la J, que es el momento de inercia polar, calculamos el diámetro. Mano a la obra. Cálculo del momento de inercia polar con la fórmula de ángulo. Bueno, acá
lo que hemos hecho es pasar la J multiplicando y el ángulo dividiendo. Entonces ahora estamos listos para valorizar. Primero, el par. ¿Cuánto vale el par? Vale esa cantidad. Esa cantidad se reemplaza en ese sector. Después viene L, que estaría reemplazado ahí. Ahí hay que reemplazarlo. Y L, que es el largo, vale eso, siempre en metro ahí. Por otro lado, tenemos lo que es el ángulo, acá, que debe estar en radianes. Ese sería el ángulo en radianes, acá. Y por último, tenemos acá el módulo, que el módulo fue el primer dato que obtuvimos ahí. Entonces, el resultado sería eso. Ahora, ¿cómo sería esto en la calculadora? Bueno, en la calculadora sería una fracción, serían 25 por 0.4. Bajamos y abajo colocamos 0.0105 por 43. Y con esa tecla agregamos el exponente. Y ahí nos daría ese resultado. Recuerde que ahí nos daría en la notación científica. En la calculadora normal va a aparecer la notación científica. Esto va a aparecer expresado. A lo mejor podría aparecer expresado, no sé, por como 22,14 por 10 elevado a menos 9, pero es lo mismo. Acá lo escribieron de forma de notación científica, ¿no es cierto? Entonces, bajemos la calculadora. ¿Ya? Y ahí estaría. Entonces, acá tenemos el dato recién descubierto. Y ahora podemos calcular el diámetro con esta fórmula. Entonces, este valor lo reemplazamos acá en la J y es cosa de despejar el diámetro. Entonces, acá yo lo que voy a hacer es un despeje. Mantengo lo que es el momento de inercia polar. El 32 pasaría multiplicando y el pi dividiendo. Así. Y eso va a ser el diámetro elevado a 4. Entonces acá yo lo que voy a hacer es reemplazar cuánto vale el dato recién calculado, que es este. Se reemplaza en ese sector. Ahí sería. Y al resolver todo esto en una calculadora, sería 32 por 2.2148. Colocamos el menos 8. Y coloco Shift. Ahí. Nos daría eso, una notación científica, si queremos verlo. Sería esa cantidad. Entonces ahí estaría. Y aplicamos raíz a la cuarta a este resultado, ¿no es cierto? Hay que arriba la cuarta. Y eso sería el diámetro. ¿Y cómo sería acá? O sea, acá se coloca el 4, Shift, y ahí aparece, ¿no es cierto? Entonces, este dato está guardado acá, ahí. Presiono el igual y ahí aparece el resultado. Bueno, acá aparece instantáneamente, pero en una calculadora normal, presionando el igual aparecería. Y sería de 0,02179. Serían como 22 milímetros aproximadamente si esto lo multiplico por 1000 y aproximo el resultado. Ahí estaría. Y ese sería nuestro resultado. Bueno, ahora vamos a pasar al último problema que vamos a resolver. Bueno, acá tenemos el problema. Dice, la figura muestra una flecha de acero con 3 discos montados en ella. La flecha está fija, que sería ahí el lugar donde está la platina, ¿no es cierto? Ahí está fija. Dan los diámetros de los discos, ¿no es cierto? Y se pide el ángulo AE. Entonces empezaríamos con ese segmento que tiene un diámetro de 10 milímetros y un largo de 400 milímetros. Entonces los datos, tenemos el módulo que es acero, que dice que es de acero, el diámetro CE en metro, el largo en metro, y acá el par sería cero, que no hay una fuerza que produzca una torsión acá. Entonces obviamente el ángulo va a ser de cero. El análisis dice que esa sería la fórmula. Esa es para calcular el momento de inercia polar. Como la incógnita es el ángulo, para ello es importante saber el momento de inercia polar de la flecha, del eje. Como no la tenemos, debemos calcularla para obtener el ángulo. Entonces, acá calculamos el momento de inercia polar. Nos daría esa cantidad. En la calculadora sería así.
fracción, para que vean ustedes cuánto varía el resultado. O sea, visiblemente, porque el resultado es el mismo. Ya, es el mismo, eso hay que dejarlo claro. Perdón, esto no ha bajado. Ahora sí. Ya, entonces presiono igual para que lo vean. Ahí está. Bueno, me dio lo mismo, pero si yo aprieto esa tecla, eso es lo interesante, que acá me lo entrega de la otra forma. ¿No es cierto? Que probablemente le pueda dar así a usted en la calculadora. Bueno, ahí tenemos el momento de inercia polar, que no solamente sirve para esta sección, sino para la otra. ¿Ya? Entonces acá calculamos el ángulo. Entonces el par sería 0, el largo 0,4, que estaría aquí. Momento de inercia polar y el módulo. Como una de las variables 0, esto va a dar 0. Pasamos al otro tramo ahora, que sería el tramo CD. Entonces el tramo CD, en el módulo, el diámetro que es el mismo, el largo que es distinto, el par que teníamos inicialmente, pero ahora debemos agregarle los 50 por 0,2. Ahí aparecía un disco que lo hacía rotar en sentido contrario. Y eso nos da menos 100 Nm. El ángulo CD es lo que vamos a calcular. Este es el momento de inercia ya calculado, porque es el mismo. El eje, en este caso, en este tramo, es igual que en el tramo anterior. Pero ahora nos va a dar 0, porque el par no es 0, es menos 10. Sería menos 10, sería 0,3. Ah, creo que cometí un error. Dije que rotaba hacia acá. No, que no estoy viendo el mono. Rota hacia acá, ¿no es cierto? En el siguiente rota para acá. Ya, corrigiendo ese error, reemplazamos ahora el momento de inercia polar y el módulo. Esto en una calculadora. Vamos a cerrar esa parte. Dejamos en 0. Fracción sería menos 10 por 0,3. Acá en esta siempre, a veces uno comete más errores porque a veces no tipea bien algunas cosas. Recuerden que el menos 10 se coloca con esa. Ya al apretar eso, significa que es por 10. Entonces ahora agrego el exponente solamente. Y lo mismo acá. 9. Y ahí daría en este caso el ángulo. Y daría negativo por el sentido de cómo está rotando. Está rotando en sentido horario, por lo tanto el ángulo es negativo. Y ahí estaría el mismo ángulo que calculé yo. Entonces vemos los datos. El módulo es el mismo. El diámetro que cambiaría en esta sección. Metro. La distancia, ¿no es cierto? Que es el largo. Ahí está en metros dividido por 1000. Bueno, este es el par que tengo en este caso en la sección anterior. Entonces ahora sí que roto para el otro lado. Entonces sería más 90 por 0,2. Y acá daría 80 newton metros esto. Pero positivo. El ángulo hay que calcular. Entonces ahora el momento de inercia no lo tengo. En esta sección no lo tenemos. Entonces acá reemplazamos el diámetro, que el diámetro es 0,015, ahí en ese lugar. Bueno, en la calculadora, perdón por ser tan majadero, pero esto es pi por 0,015. Bueno, lo que cambia en la calculadora a veces son algunas simbologías, porque acá aparecería una X con un cuadradito, acá un cuadradito partido en cuadradito, eso va cambiando. Y partido en 32. Borremos eso, no he bajado. Ahí sí. Presionas el igual y ahí aparece el resultado. En este caso, ahora presionar esa tecla va a aparecer la forma que es la notación científica. Acá aparecen varias formas, ¿no es cierto? Como pueden darse cuenta ustedes. Bueno, sería ese resultado. Entonces ahí acumulamos ese resultado y ahora acá reemplazamos los datos. Entonces aquí reemplazamos primero el 8, que es el par, luego el largo acá, que sería
vamos a estar largo acá, 0,3. Acá el momento inercia polar que calculé recién. Y acá el módulo, que sería el primero que tengo acá. Y eso nos da ese resultado. Bueno, si quieren comprobar en la calculadora, fracción sería 8 por 0,3. Bajamos y acá sería 4,97 menos 9 por 80. Vale, ¿no es cierto? Y nos daría ese resultado, que es el mismo que está acá. Entonces ahí nos daría el resultado en el tramo BC. Y nos falta el último tramo. Bueno, aquí tenemos los datos. En el último tramo, el diámetro cambia. Tenemos el largo. Entonces este es el par acumulado más los 150 por los 0,2 nos daría 38 Nm. Entonces acá reemplazamos el diámetro, que sería esa cantidad. Bueno, esto nos da eso, no voy a mostrar en la calculadora, que he mostrado bastante ya. Y este resultado lo acumulamos. Ahí, ¿no es cierto? Y ahora utilizamos la otra fórmula. Entonces reemplazamos acá lo que es el par primero, luego el largo, luego el momento inercia y el módulo. Al ingresar esto en una calculadora, se ha visto ya largamente, nos da el ángulo en radianes, que sería el último ángulo. Ya, entonces acá tenemos los datos y sería la suma de ellos, 0 más ese número que sería negativo, ¿no es cierto? Más ese que es positivo, más ese que es positivo. Y al sumar todo esto nos daría este ángulo que está acá, que es la respuesta. Y así hemos terminado. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.